¿Y dónde está el PowerPoint? Ay, Dios santo. ¿Qué tenés? No se puede ir a la playa, no se puede. Te vas a contaminar, pero si te vas a Gamarra no te contaminas, así es. Ya, vamos al revés. Muy bien, entonces esta semana vamos a ver enlaces químicos, chicos. ¿Ya? Vamos a empezar. Nada de estar dormidos, ¿ah? Mucha atención. Ojo. Muy bien. Hoy día vamos a ver lo que es enlaces químicos. Hoy día vamos a ver dos tipos de enlaces. Los enlaces químicos propiamente dichos, que son el iónico, el covalente y el metálico, y las fuerzas intermoleculares, que también son tres. El puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo y el ON. ¿Ya? Con respecto a un enlace químico, nosotros vamos a determinar que un enlace químico es un conjunto de fuerzas que unen átomos, moléculas o iones, para lo cual se necesita que participen los electrones en la capa de valencia. Por ejemplo, ahí está la clasificación de los enlaces y la clasificación de las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, esto de acá yo recién me había dado cuenta. Ya, yo recién me había dado cuenta. Y así lo he estado dictando, ¿eh? Esto no es enlace. Esto es fuerza. Enlaces son el iónico, el covalente y el metálico. En cambio, cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, eso es dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y London, y estas fuerzas de Van der Waals son las que determinan el estado físico de las sustancias. ¿Por qué una sustancia es sólido, otro es líquido, otro es gas? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí, lapsus brutus. Aquí tenemos un mapa conceptual de los tres tipos de enlaces, iónico, covalente y metálico. El covalente se clasifica en varios, ¿ya? Según su polaridad, puede ser apolar, polar, según la procedencia de electrones, dativo, puro, y según el número de electrones compartidos, simple y múltiple. Aquí lo que nos vamos a demorar mucho es en el covalente. El iónico y el metálico es mucho más accesible, mucho más fácil. Los átomos, cuando se van a enlazar, deben tener generalmente 8 electrones de valencia. En el caso de hidrógeno, litio, berilio y boro, ellos nunca van a llegar a tener 8 electrones de valencia, van a llegar a tener como el helio 12 electrones en su capa de valencia compartiendo. ¿Qué necesito saber para hacer mis enlaces químicos? Necesito saber mis electrones en la capa de valencia sobre todos los elementos que son representativos, o sea, grupo A. Si yo sé que es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, están en el 1A, van a tener un electrón de valencia.
Si fuese berilio, calcio, estroncio, bario, radio, tienen 2 electrones de valencia, 2 puntitos o aspas alrededor del símbolo. Si fuese boro, si fuese aluminio, ellos tienen 3. Si fuese carbono, si fuese silicio, ellos tienen 4 electrones. Y si fuese nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, ellos están en el grupo 5A o grupo 15 de la IUPAC y tienen sus 5 electrones de valencia. Los anfígenos o calcógenos como oxígeno, azufre, selenio, telurio, ellos tienen 6 electrones de valencia. Los halógenos o grupo 17 tienen 7 electrones de valencia como flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Con esos electrones es lo que vamos a enlazar. Ni un electrón más ni un electrón menos le debemos de colocar, ¿ok? Nos vamos a tener un enlace iónico donde aquí va a haber elementos que van a tener cargas contrarias. Uno va a ganar, otro va a perder. Nosotros no vamos a ver diferencia de electronegatividades. Aquí le han puesto mayor o igual a 1,7. Si vas a la Uni, esa es la diferencia. Si vas a San Marcos, es mayor o igual a 1,9. En UNTES, ni idea. ¿Ya? Pero por eso, diferencia de electronegatividades, no. Pues aquí, como esto es algo teórico y no hay ejemplos, y a mí me aburre eso. Me aburre eso. Acá, por ejemplo, la propiedad de los iónicos está bien. A ver. En tu cocina tú tienes un compuesto iónico. Es el cloruro de sodio. Sodio es metal y cloro es no metal. Mira, ese cloruro de sodio tiene una estructura interna definida. Una red cristalina interna. Tiene una fuerza externa, tiene una fuerza de repulsión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la sal que tengo en casa, frente a golpecitos, son quebradizos, son frágiles, se rompen, mira. Pero esa sal que tengo en casa, si le voy a tratar de hacer una raya, no voy a poder. ¿Por qué? Porque tiene dureza. ¿Qué es la dureza? Resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado. Entonces, los iónicos son duros porque se resisten a ser rayados y son quebradizos. Tienen altas temperaturas de fusión y ebullición y son muy solubles en agua, como te dicen. Y cuando están disueltos en agua o están fundidos, son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. O sea, la sal que hay en casa es muy soluble en agua. Si me voy a preparar una sopa, le agrego sal y se disolvió. Ahora tienes agua salada, esa agua salada conduce la corriente eléctrica. ¿O qué puedo hacer? Que la sal lo calentamos a 930 grados Celsius y de sólido pasa a líquido. Y ahí también es buen conductor de la corriente eléctrica. Ahorita estamos viendo básicamente propiedades de los iónicos. Ejemplos todavía, yo voy a hacer los ejemplos. Dices que el covalente ocurre entre no metales, que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Y hay excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, aquí el boro, tiene 3 rayitas. Esas 3 rayitas son enlaces simples. Entonces tiene 6 electrones que lo enlazan, no llega a 8. A eso se llama octeto incompleto. En el caso del fósforo y del azufre, el fósforo tiene 10 electrones. Se pasó a 8. Y en el caso del azufre tiene 12. Se pasó a 8. Ellos tienen octeto expandido. Son excepciones. Incluso el hidrógeno nunca va a llegar a 8. Solo va a llegar a tener 2. Y con 2 él contentísimo porque ahora se aparece al gas noble helio. Pero vemos que también hay quienes no llegan ni a 8 y otros que se pasan a 8, ¿no? Como en estos compuestos. Ahora hay tipos de enlaces covalentes, ¿no? Los apolares
porque son no metales iguales, 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 oxígenos, son moléculas diatómicas. Están ahí sus enlaces, un enlace simple, en el oxígeno un doble. Algunas forman simetría geométrica, ¿no? Por ejemplo, en este caso el metano tiene simetría. Y los covalentes polares, como el agua, tienen polos distintos, polos diferentes, y tenemos un dativo que se representa con una flecha, donde un átomo da el par y el otro no da nada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ves en el azufre? El azufre está dando 2 electrones y el oxígeno no está poniendo nada. Pero en el lado derecho, el azufre da 2 y el oxígeno da 2. Donde solo hay rojo para el azufre, eso sería el dativo, donde un átomo da el par y el otro no está dando nada. Vamos a ver covalentes múltiples, donde la estructura tiene enlace doble o enlace triple. Estos son enlaces múltiples. En un doble enlace hay un sigma y un pi, y en un enlace triple hay un sigma y 2 pi. ¿Ya? ¿Qué propiedades tienen los covalentes? No son muy solubles en agua, son más solubles en solventes apolares como el benceno, el tetracloruro de carbono. Los covalentes pueden estar en los 3 estados de la materia. Hay covalentes sólidos como el azúcar, hay covalentes líquidos como el agua, hay covalentes en estado gaseoso como los gases, ¿no? En este caso oxígeno, nitrógeno, metano, CO2, son gases. Entonces, ellos no son muy poco solubles en agua, pero más lo van a hacer en solventes, en este caso apolares. Por lo general, los covalentes tienen temperaturas de fusión y ebullición que son en este caso bajísimos, ¿no? Mira que en un enlace metálico hay una atracción entre los cationes y los que se mueven son los electrones. Hay una atracción entre cationes y electrones deslocalizados. Y eso hace que los metales sean buenos conductores del calor, de la electricidad, sean dúctiles, sean maleables, tengan brillo metálico debido a este tipo de enlace químico. Entonces, aquí vamos a hacer un pare, porque tengo que resolver con ejemplos todo lo que he hecho. Pues también, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el enlace iónico. Van a dormir, ¿ah? Dormidos son ustedes. Ya, vamos a empezar entonces con el enlace iónico. Entonces, en un enlace iónico ocurre generalmente entre metal más no metal. No te vayas a dormir, estoy diciendo. No que te vayas a dormir. Siguiente. A transferencia de electrones del metal al no metal. ¿Ok? Ejemplo. Metal, no metal. Metal, no metal. Metal, no metal. No necesariamente de uno a uno, ¿no? Metal, no metal. O sea, ahí me doy cuenta que es un enlace iónico. ¿Ok? Veamos con uno. A ver, magnesio y yodo, ¿ya? Esto es facilito. Magnesio y yodo. El magnesio dice, ¿sabe qué? Yo tengo 2 electrones, porque estoy en el 2A, ¿no? Si el yodo dice, muy bien, yodito, yo soy un halógeno, me presento, soy un halógeno, estoy en el 7A y tengo 7 electrones de valencia.
Y el yodo le dice al magnesio, ¿sabe qué? Mira, a mí me falta un electrón para llegar a 8. Como yo soy más electronegativo, yo te voy a ganar ese electrón. Entonces, le gana su electrón. Entonces ahora el yodo tiene 8. Mientras que el señor magnesio pierde esos 2 electrones. Cada yodo llega a tener 8. Tenía 7, pero le gana un electrón a magnesio. Cada yodito gana un electrón, pero como son 2 átomos de yodo, 2 adelante. Para que des cuenta que entre los 2 átomos de yodo están ganando 2 en total y el magnesio pierde esos 2 electrones. Entonces, si tú te vas a hacer la configuración electrónica del magnesio, utilicemos gases nobles, ese es su serrucho, y para el yodo, la configuración de su serrucho, hasta ahí tengo 53. ¿Qué sucede entonces? El magnesio dice, ¿sabe qué? Yo voy a perder 2 electrones. Pierde esto. ¿Para qué? Para que sea gas noble. Y el magnesio ahora es neón 10. Y todo gas noble, excepto el helio, tienen 8 electrones en su capa de valencia. En el caso del yodo dice, a mí me falta un electrón. Entonces, mi amigo el magnesio me ha dado su electrón. Además, yo soy más electronegativo que él y le he ganado un electrón. Entonces, ahora yo tengo en mi capa de valencia, tengo 8 electrones. Y ya no soy criptón. Soy Cnón 54. Otro gas noble. Ya no es yodo. Al ganar un electrón se convierte en Cnón 54. ¿Para qué se gana? ¿Para qué se pierde? Para tener la configuración de un gas noble, ¿no? De yodo 53 pasó a Cnón 54 ganando un electrón. Entonces, cuando uno gana y el otro pierde, la idea es tener 8 electrones en su capa de valencia. ¿Ambos cumplen el octeto? Sí. Ambos, magnesio y yodo, cumplen el octeto. Entonces, eso es lo que va a pasar en los enlaces iónicos. Ocurre entre metal y no metal generalmente. Pero, siempre hay excepciones, ¿no? Es como que decimos, no, hay varón y hay mujer, ¿no? Pero hay quienes son el intermedio, no sé qué cosas, que un tambalaches. Hay excepciones también. Entonces acá, igual. Mira, este compuesto se llama cloruro de amonio. Si tú te lo ves, todos son no metales. Nitrógeno, hidrógeno y cloro son no metales. Si son no metales, no es iónico, profesora, pero es iónico. ¿Por qué? Este amonio tiene carga más 1 y este cloro tiene carga menos 1. Entonces el amonio tiene 4 hidrógenos y aquí voy a poner al cloro. Ustedes saben que el cloro tiene 7. Eso ya sabemos. Cloro, flúor, yodo.
7. Para 8 le falta 1. Mientras que aquí el nitrógeno tiene, bueno, primero tiene 5, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Porque están en 5 átomos. Es que yo estoy inventando puntitos, ¿no? Y el nitrógeno dice, muy bien, si tú me das 1, yo te doy 1. Si te das cuenta, el nitrógeno ya tiene sus 8 electrones. Yo cumplí el octeto. El hidrógeno, ustedes saben que es siempre con 2 electrones, con el dueto. Pero él no ha dado todavía. Ese hidrógeno todavía no ha dado. Entonces dice, el nitrógeno dice, tu electrón que te falta dar, no me lo puedes dar a mí porque yo ya tengo 8 electrones. Piérdelo, le dice, piérdelo. El hidrógeno obediente le dice, muy bien, lo voy a perder. Pero ¿para qué lo pierde? Porque alguien lo va a necesitar, ¿no? El cloro lo va a ganar. Entonces, aquí se ha formado cation, anión, y por lo tanto es un enlace ion. Aquí, a su vez, aquí no hay transferencia, acá se está compartiendo. Aquí. Esto es un enlace covalente. Mientras que del amonio al cloro, eso es el enlace ion. Esta es una excepción. Pese a que aquí no hay metal, todos son no metales, pero es iónico. Por eso decimos, generalmente se da pues entre metal y no metal, ¿no? Generalmente. Ahí está metal, no metal, metal, no metal, metal, no metal. No necesariamente de 1 a 1, puede ser de 1 a 2, ahí como el carbonato de calcio, ¿no? Entonces, eso es el enlace iónico. ¿Está claro el enlace iónico? Hablen. Hable. ¿Está claro el enlace iónico? Metal, no metal. El metal transfiere sus electrones al no metal. El metal se carga positivamente y el metal se carga negativamente porque el metal pierde y el no metal gana, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Pero han dormidos, ¿no? Ajá. Muy bien. Sigamos. Ahora nos vamos al covalente. El covalente, aquí ocurre, aquí para empezar hay compartición. Nadie gana, nadie pierde, aquí se comparte. Compartición de electrones de valencia generalmente ocurre entre no metales. Y hay 3 tipos de covalentes. El covalente apolar. Es polar porque los no metales son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, 2 flúors, 2 azufres, 2 nitrógenos. Flúor tiene 7. Cada flúor tiene 7. Si uno da 1, el otro también da 1 de los 7 que tienen y forman un enlace simple. Por cada enlace simple hay un enlace sigma y electrones libres o no enlazantes. Por cada par hay una rayita le pones. En este caso, los electrones libres o no enlazantes son estos que no enlazan, ¿no? No enlazan. Lo único que está enlazando es se separa entre un átomo y otro. El flúor tiene 8 y el oro flúor también tiene 8. Esa es la idea. Generalmente que cumplan el octeto. El azufre tiene 6 porque está en el 6A. Cada uno va a dar 2. Si él da 2, él también da 2. De los 6 que tiene,
Y ahora comparten esto de acá y tienen 8. Si cada uno da un electrón, no van a llegar a 8. Si comparten 3, tampoco. Aquí con 2 se están cumpliendo. Entonces aquí se ha formado un enlace doble. Por cada enlace doble hay un sigma y un pi. Hay un doble enlace. Habrían 4 electrones enlazantes. Hay 8 electrones libres. Mientras que en el nitrógeno, cada nitrógeno tiene 5 electrones. Cada uno da 3 de los 5 que tiene. Están compartiendo 6 electrones de valencia más 2 del hidrógeno. Cada quien tiene 8. Aquí se ha formado un enlace triple. Ahí tenemos 6 electrones enlazantes. Por cada enlace triple hay un enlace tipo sigma y 2 enlaces tipo pi. Entonces, esos son los electrones enlazantes. Puede ser enlace simple, doble o triple. El enlace doble y el enlace triple se le llama enlace múltiple. Ambos compuestos, sea azufre y sea nitrógeno, tienen enlaces múltiples. Mientras que el enlace simple no es enlace múltiple. Ojo ahí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que son covalentes apolares? Los no metales son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Está claro el covalente apolar? Y en el covalente apolar, la diferencia de electronegatividades es cero. El flúor, su electronegatividad es 4 y del otro es 4. 4 menos 4, esa diferencia de electronegatividades siempre va a ser 0. Que son no metales iguales. ¿Ya? Muy bien. Eso es el covalente apolar. El covalente polar. El covalente polar ocurre entre no metales, generalmente entre no metales diferentes. En el caso del CO2, el carbono tiene 4. Le da 2 a cada oxígeno y el oxígeno pone 2 de los 6 que tiene. Lo que están compartiendo es esto. 4 aquí, 4 aquí. Tanto el carbono como los 2 átomos de oxígeno tienen 8. Cumplieron el octeto. Aquí hay un doble enlace y aquí también. Habrá un sigma, un pi, un sigma, un pi. Electrones libres o no enlazantes, 8. Tiene 2 enlaces múltiples. En el agua, el oxígeno tiene 6
y el hidrógeno va a poner 1, el oxígeno ya tiene 8 y el hidrógeno cumple con la regla del dueto. Estos son los enlaces compartidos. Y estos son los electrones libres. Acá hay un sigma y acá hay otro sigma. Sigma o pi es solo lo que enlaza, ¿eh? Los demás, si ven rayitas ahí, son electrones libres. Esos no son sigma. Aquí el hidrógeno dice, yo voy a dar 1. Es lo único que puedo dar. El oxígeno también da 1 de los que tiene. El carbono dice, me está dando un electrón el oxígeno, yo también pongo un electrón. Y a él le doy 2. Este oxígeno dice, si tú me das 2, voy a dar 2 de los que tengo. Esto es electrón compartido, compartido, compartido. Si se dan cuenta, el carbono tiene 8, los oxígenos tiene 8 y los hidrógenos tiene 2. Cumplen el octeto y el dueto. Aquí hay un enlace doble o múltiple, enlace simple, simple. Si me preguntan cuántos electrones enlazantes tiene CO2, electrones enlazantes, yo voy a responder 12. Si me preguntan cuántos electrones libres o no enlazantes tiene la estructura, 2, 4, 6, 8, 10, 12 también. Si me preguntan cuántos enlaces sigma y cuántos pi, entonces aquí hay sigma, sigma, sigma y pi, sigma y sigma. Sigmas hay 5 y pi hay 1. Entonces, ese es un covalente polar. No metales diferentes. Puede haber compartición de enlaces simples, dobles, incluso triples. Entonces, ya estarán diferenciando cuándo es un covalente apolar y un covalente polar. No me puedo confundir. El covalente polar es así, no metales iguales, y el polar es no metales diferentes. ¿Ya? Y tenemos el otro covalente, que es el covalente dativo coordinado. Se representa con flechas y la teoría dice un solo átomo aporta el par de electrones a compartir. Hasta el momento aquí hemos visto covalentes normales o puros. Si uno da 1, el otro da 1. Si uno da 2, el otro da 2. Si uno da 3, el otro da 3. Solo hasta 3. Solo hay hasta triple enlace, ¿eh? No hay enlace cuádruple. Igual en el covalente polar. Hay compartición equitativa. Si uno da 1, el otro da 1. Si uno da 2, el otro da 2, ¿no? En cambio aquí no. Uno va a dar el par y el otro no da nada. Es como que alguien te invita un almuerzo. Tú comes bien rico el almuerzo, pero no pagas nada. Te paga la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del ozono,
Cada ozono tiene 6. Perdón, cada oxígeno tiene 6 electrones. Él da 2, o el otro oxígeno, no hay problema. Pero ¿qué observo? Que el oxígeno del medio ya tiene 8. Si este oxígeno le da, este de acá le da 2, no va a llegar a 8. ¿Qué le dice? Quédate con tus 6 electrones y aprovechas el par, ¿no? 6 más 2, 8. Donde un átomo da el par y el otro no da nada, ese es el dativo y ahí debe ir la flecha. Y acá hay enlace doble, ¿no? Enlace simple. Y estos son los no enlazados. ¿Ok? Aquí hay un sigma y un pi. Y en el dativo coordinado, como hay un par, hay un sigma. En el caso del ácido perclórico, un cloro rodeado de 4 oxígenos, y un hidrógeno, el hidrógeno da un electrón, el oxígeno tiene 6, el cloro tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, el cloro ya cumplió el octeto. Tiene 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice a los oxígenos? Tú te vas a quedar con tus 6 electrones y vas a aprovechar el par que yo te voy a dar. 6 más 2, 8. Igual a él. Tú te quedas con tus electrones y vas a aprovechar el par que yo te voy a dar. Igual aquí. 6 electrones y aprovechas el par que yo te voy a dar. ¿Cuántos dativos o coordinados hay? Hay 3. Aquí observas que el cloro está dando el par, pero el oxígeno no está dando nada. Aquí es. Aquí hay compartición equitativa. El cloro da 1 y el oxígeno da 1. Acá igual. El hidrógeno da 1 y el oxígeno da 1. Estos serían los electrones enlazantes. Si a mí me preguntan cuántos electrones enlazantes tiene el ácido perclórico, electrones enlazantes, en este caso hay 10 o 5 pares. Si me pregunta electrones no enlazantes o libres, los no enlazantes o libres, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Los libres, estoy contando estos. No es nada del otro mundo, ¿no? ¿Y por qué se llaman electrones enlazantes? Porque están enlazando, pues, un átomo con otro átomo. Si ahí si cuentas, o ves al otro lado, hay 22. Si te pregunta cuántos sigmas hay, cuántos pi, pi no hay porque no hay enlace doble, pero sigmas, aquí hay un par de electrones, por par de electrones hay un sigma. Enlace sigma hay sigma. Entonces, ¿cómo yo debo ver el enlace dativo coordinado de que un átomo da el par y el otro no está dando nada? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, tienen que diferenciar los 3 tipos de covalentes. Covalente polar, el apolar y el dativo coordinado. Ya hemos visto el iónico y los covalentes. Ahora vamos a ver al tercer tipo de enlace, que es el enlace metálico. El enlace metálico ocurre entre metales iguales.
Esto quiere decir que si yo tengo un alambre de cobre, dentro de este alambre de cobre no hay un átomo de cobre. Hay millones de átomos de cobre. ¿Qué hay dentro de la estructura? Que no lo vemos. Hay cationes que están rodeados de electrones. Por eso se le conoce al enlace metálico como la teoría del mar de electrones. Mientras que los cationes no se mueven, aquí los que se van a mover va a ser los electrones. Estos electrones no están quietos. Estos electrones están deslocalizados y son ellos los que se mueven. Y cuando hay movimiento de electrones, es la razón por la cual los metales tienen brillo metálico. Es la razón por la cual los metales conducen la corriente eléctrica y la electricidad, el calor, conducen la corriente eléctrica y calor. La razón por la cual los metales son maleables y son dúctiles. Ya, eso es la explicación. ¿Por qué razón tienen? ¿Por qué son maleables y dúctiles? Vamos a suponer que yo tengo un trozo de cobre y quiero hacer láminas, quiero hacer alambres. Una vez que pasó la deformación, inmediatamente otra vez los cationes y los electrones se reordenan y sigue con sus propiedades, no cambia sus propiedades. A esta estructura que explica el enlace metálico se le conoce como la teoría del mar de electrones. Cada vez que nos dicen cobre, plata, sodio, potasio, zinc, hierro, plomo, en esa estructura habrá siempre enlace metálico. Y no hay ejercicios ni nada de esas cosas. Entonces ya hemos avanzado los 3 tipos de enlaces. ¿Ok? Ahora vamos a hablar ya no de enlaces, sino de fuerzas intermoleculares. En estas fuerzas intermoleculares los que participan son las moléculas y son los que tienen enlace covalente. Aquí no participan iónicos ni metálicos. Existen 3 fuerzas intermoleculares. El más fuerte es el puente de hidrógeno. Pero ojo, que estas fuerzas intermoleculares comparados con los enlaces químicos, estos son fuerzas débiles. Los enlaces iónicos, covalentes, metálicos son mucho más intensos que las fuerzas intermoleculares. Este puente de hidrógeno ocurre cada vez que el hidrógeno se une a los elementos más electronegativos de la tabla periódica: flúor, oxígeno, nitrógeno. Solo los 3, más nada. ¿Ya? Solo los 3. Si el hidrógeno se une al carbono, no hay puente de hidrógeno. Si el hidrógeno se une al bromo, no hay. Si se une al yodo, no hay. Si se une al azufre, no. Solo flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Ejemplo.
Si yo tengo una botella con agua, en esa botella con agua ya están los enlaces. ¿Cuántas moléculas hay ahí? Millones de moléculas de agua. Entre molécula y molécula, el hidrógeno, dice, busca el oxígeno de la otra molécula y ahí establece el puente de hidrógeno. Aquí está la interacción. Muy aparte de que aquí hay esa fuerza, hidrógeno-oxígeno. En esa botella con agua hay muchas fuerzas puente de hidrógeno, millones de fuerzas puente de hidrógeno. Esta es la fuerza más intensa y es por eso que entre la mayoría de los líquidos que son covalentes, el agua es uno de ellos que tiene mayor temperatura de ebullición. ¿Por qué su temperatura de ebullición es 100? Porque para romper esa fuerza puente de hidrógeno, tiene que haber altas temperaturas. Si no, no pasa el agua de líquido a vapor. ¿Ok? Puedo tener un recipiente con amoníaco. El amoníaco es un gas. Donde en ese recipiente no hay una molécula, hay millones de estas moléculas. Pero ¿qué sucede? Sucede que el hidrógeno busca el nitrógeno de la otra molécula y ahí establece la fuerza puente de hidrógeno. Es una atracción. Ahí eso no es un enlace, es una atracción, ¿no? Una fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno. Muy aparte que aquí hay puente de hidrógeno, hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-nitrógeno. El nitrógeno está en su lista, ¿cierto? Entonces, ese es un puente de hidrógeno. Si yo tengo una botella con agua y ya están hechos los enlaces, pues ¿cómo interactúa una molécula con otra? El hidrógeno busca el oxígeno de la otra molécula y ahí establece esa fuerza puente de hidrógeno. ¿Ah? Muy bien. Olvidaba aquí. Las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades físicas de las sustancias. Para eso sirve. Estas fuerzas determinan si una molécula se va a encontrar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, y determina propiedades como la densidad, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, ¿no? Propiedades como esa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen las fuerzas intermoleculares. A ello debemos las propiedades que tienen, tanto propiedades físicas, en este caso, que tienen todas las sustancias. Porque nosotros hemos visto propiedades de una sustancia, hay propiedades físicas, hay propiedades químicas, ¿no? Y por eso había cambios físicos, cambios químicos, cambios nucleares, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver a la otra fuerza, que es el dipolo-dipolo. Ojo aquí, ¿eh? No se me vayan a dormir aquí. Y la otra es dispersión del hondo. Dipolo-dipolo es una fuerza que se va a encargar de unir moléculas polares. Y dispersión del hondo une moléculas apolares. ¿Ya? Moléculas polares, apolares. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que una molécula es polar o es apolar o es dipolo-dipolo o es London, ¿no? El dipolo va de la mano con que
Si una fuerza, una sustancia, yo he determinado que tiene fuerza dipolo-dipolo, por lo tanto es una molécula polar. Pero si determino que una sustancia tiene fuerza London, entonces quiere decir que es una molécula apolar. Profesora, ¿y qué? ¿Traigo lo que he aprendido en enlace? No, no me lo traes. ¿Ya? Lo que tú aprendiste acá como enlace, no venga a distorsionar lo que aprendiste o que vas a aprender aquí como molécula. Es un grave error eso. Tú ya sabes determinar un covalente polar y un covalente apolar, ¿cierto? ¿Saben determinar un enlace covalente polar y apolar? ¿Saben o no saben diferenciar? Ah, no sabe diferenciar. Qué pena, sí. Qué pena. ¿Ya? Qué pena. Porque no hay peor cosa que se te haya dicho que diferencies y no lo puedas hacer. Yo no puedo hacer más. ¿Sí? Covalente apolar, te he puesto 3 ejemplos. Son no metales iguales. Y el covalente polar, te he puesto 3 ejemplos. Son no metales diferentes. ¿Ok? Yo no te hago un ejemplo. Te hago muchos ejemplos. Si no lo aprovechas, no es culpa mía. ¿Sí? No es culpa mía. Entonces, ya. Menos mal, porque si no te vaporizo. El colmo, que uno trabaje. Así que me cuesta decir que, mira, ese es un ejemplo y este es otro y punto. No, te hago varios. ¿No? Ok. Eso de que si aprendiste cuál es un covalente polar o apolar, me lo vas a traer aquí, no me lo traigas, déjalo ahí. Ahora vamos a aprender cómo vamos a diferenciar un dipolo-dipolo y un London. Estamos hablando de fuerza, no estoy hablando de enlace, fuerza intermolecular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente. Tengo una estructura, voy a poner el agua, esto es su enlace, y aquí voy a poner el metano. Ya está. Voy a explicar por qué es un dipolo-dipolo. Un dipolo-dipolo viene de que cada elemento tiene una electronegatividad. Del hidrógeno es 2,1 y del oxígeno es 3,5. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en ese enlace aquí, si el hidrógeno da 1 y el oxígeno da 1, para formar un enlace simple, ese enlace, ese electrón que está aportando el hidrógeno, está más cerca al oxígeno. ¿Por qué está más cerca al oxígeno su electrón? Porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces, si lo veríamos como un conjunto de fuerzas, el oxígeno está jalando hacia su estructura los electrones del hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Que el que tiene mayor electronegatividad se carga como delta menos y el que tiene menor electronegatividad como delta más. ¿Qué aparecen? Polos, negativo y positivo, por eso es dipolo. Pero como tú no vas a saber las electronegatividades, a no ser que te lo den en un examen, ¿cuál es la regla práctica que tú puedes adoptar para reconocer si es un dipolo o una molécula polar? La regla práctica es la siguiente. Yo les digo, si yo tengo una esfera, los cortes que yo le hago en cruz, todas las partes son iguales. Si digo que la esfera tiene simetría, tú vas a hacer lo mismo aquí con el lado, en cruz. El lado izquierdo y derecho son iguales, pero ya no por la mitad.
Entonces, ¿qué digo? No tiene simetría. Cuando la estructura en cruz no tiene simetría, entonces dices que es un dipolo-dipolo. Regla práctica. Porque para lo otro que tienes que hacer, ver sus electronegatividades y ver quién es el elemento que va a traer hacia su estructura los electrones de valencia del otro que está compartiendo, ¿no? En cambio, un London, ¿qué sucede? En un London también va a haber alguien que tiende a jalar, ¿no? Como él es 2,1, 2,1, 2,1, los hidrógenos 2,1 y el carbono es 2,5. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá el que jala hacia su lado son el carbono. Si tú lo ves desde un plano de vectores, la resultante es cero. Se anulan las fuerzas. Y ahí no va a haber polos. No va a haber polos. No hay polos. Por eso es apolar. A sin. Polar sin polos. Si no entendiste así, también hay una regla práctica donde hace lo siguiente. Tiene la estructura del metano. Entonces, haz tu corte en cruz. Por la mitad, izquierda es idéntico a la derecha, y por la mitad, lo de arriba es idéntico a la de abajo. Entonces, ¿qué digo? Tiene simetría. Si tiene simetría, es fuerza Londo o molécula polar. Si no tiene simetría, es fuerza dipolo-dipolo y a su vez es una molécula polar. Entonces, no me traigas aquí los covalentes, ¿sí? No estoy hablando de enlace aquí, estoy hablando de fuerza intermolecular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a practicar aquí. Muy bien. El primer compuesto es un compuesto, es el sulfuro de hidrógeno y el siguiente es el CO2. ¿Cómo te podemos preguntar? Te dicen, el primer compuesto y el segundo, ¿qué enlace químico tiene? ¿Qué responderías? ¿Qué enlace químico hay?
Respondan. Covalente polar. Muy bien. Cuando a mí me preguntan enlace, tengo tres opciones. Covalente, iónico y metálico. Iónico no es porque no hay metal. Metálico tampoco. Están compartiendo. Es un covalente. Como son no metales diferentes, es un covalente polar. Muy bien. Excelente. El CO2, ¿qué enlace químico tiene? El CO2, ¿qué enlace químico tiene? Iónico, covalente, metálico, ¿qué enlace hay ahí? Escriban, ¿qué enlace hay ahí? No metales diferentes, covalente polar. Covalente también. Covalente polar, no metales diferentes, ¿cierto? Muy bien, me han respondido muy bien. Pongan enlace a un lado y ahora me responden qué fuerza está presente en cada compuesto. Cuando yo te pregunto qué tipo de fuerza, tienes tres opciones: puente de hidrógeno, dipolo-dipolo o London. ¿Qué fuerza hay en el H2S? ¿Hay puente de hidrógeno? No hay puente de hidrógeno porque el azufre no está en su lista. Es flúor, oxígeno y nitrógeno. No hay puente de hidrógeno. Dipolo. Dipolo. La regla práctica, pues, chicos. No hay simetría. Cuando no hay simetría, ¿qué cosa era? Un dipolo-dipolo, ¿no? Y si es dipolo-dipolo, ¿qué molécula es? ¿Polar o apolar? ¿Qué unía el dipolo-dipolo? ¿Ah? Si es dipolo-dipolo, ¿qué molécula es? ¿Qué molécula es? Molécula polar. Ni siquiera por el título, chicos. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más plagio quieren? Polar. Ya está. Fuerza en el CO2. ¿Qué fuerza? ¿Cuál es la regla práctica que te he dicho? Tiene simetría. Claro. Divídelo exactamente, tú con tu reglita y todas las partes son iguales. Esto es un London. Fuerza de dispersión de London. Y si es London, ¿qué molécula es el CO2? ¿Qué molécula es el CO2? ¿Qué une London? ¿Qué molécula une London? Muy bien. Como molécula es apolar. Una molécula apolar. Entonces, una cosa es que me preguntan como enlace, es un enlace covalente polar, y como molécula no te coinciden. Acá sí me coincidió. Entonces, eso es el error que cometemos mucho. Que cuando hablamos de moléculas, si es polar o apolar, confundimos con su enlace. Si su enlace es covalente polar, no quiere decir que necesariamente su molécula también sea polar. Puede ser su molécula polar. Todo va a depender, la regla práctica, lo más facilito aquí. Si una estructura no tiene simetría de frentes dipolo-dipolo y es molécula polar. Pero si una estructura tiene simetría de frente, es London y por lo tanto es una molécula polar. Así de simple. ¿Ah? Muy bien. Eso es toda la teoría. Estos PPTs, a ver, de fuerzas intermoleculares, faltó pasar. El puente de hidrógeno.
Aquí, por ejemplo, hay muchas moléculas de agua. El hidrógeno busca el oxígeno y ahí establece el puente de hidrógeno, lo de rojito, ¿no? Los puntitos en rojito. El dipolo-dipolo hay polo positivo, polo negativo, debido a que uno es más electronegativo que el otro. En cambio, en el hondón no hay cargas, ¿no? Las cargas, los electrones que se comparten son equidistantes al otro. O sea, nadie jala a nadie, ¿ya? Porque su resultante en este caso es cero. Muy bien. Vamos a leer los ejercicios. Habla respecto al enlace químico. Marquemos la correcta. ¿Se forman debido a sus afinidades electrónicas? No. Si fuese afinidad electrónica sería solo para no metales, pero eso no ocurre en metales, ¿no? Para los iónicos, para los metálicos. Cuando se enlazan siempre son elementos idénticos, pueden ser iguales, pueden ser diferentes, no siempre van a ser iguales. Al formarse un compuesto siempre forman el octeto, siempre dicen no, el hidrógeno no forma el octeto, forma el dueto. Y hay excepciones, como que algunos tienen menos de 8 electrones compartiendo y otros tienen más de 8 electrones compartiendo, que se le conoce como octeto expandido. Esto es falso. El compuesto amoníaco, así como está, él es un dipolo, ¿no? No tiene simetría, para empezar. Entonces, si no tiene simetría, eres dipolo-dipolo. Profesora, pero también puede tener puente de hidrógeno. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Quién predomina? El más fuerte. Puente de hidrógeno. ¿Pero también es dipolo? Sí. Pero predomina el más fuerte. Además, la teoría dice que el london está presente en todas las fuerzas. O sea, en el amoníaco habrá london, también hay london. Pero no prevalece, porque es la fuerza débil. El que va a prevalecer ahí en el amoníaco es puente de hidrógeno. Es el más fuerte que el dipolo y más fuerte que el london, ¿no? Entonces, en ese amoníaco tiene 3 fuerzas ahí. El puente de hidrógeno, no hay simetría, dipolo-dipolo, y también está el london. Pero el london ni se le nota. El más fuerte es el puente de hidrógeno. Entonces acá es imposible que haya london, ¿no? Esto es falso. El enlace iónico se realiza generalmente transferencia de electrones entre no metales y metales, así es. En el enlace iónico hay transferencia de electrones del metal al no metal. El metal pierde y el no metal recibe, ¿no? Gana electrones. Respecto al enlace químico, señale la correcta. Dice, el oxígeno presenta enlace covalente polar. Como es el oxígeno, son no metales iguales, y me dice el enlace es un covalente apolar, porque son no metales iguales. Entonces, esto es falso. En el enlace covalente existe compartición de electrones, cierto. En un alambre de cobre existe enlace metálico, cierto. Y esto ocurre entre los cationes del metal y los electrones deslocalizados. Acá dice localizados, por lo tanto esto es falso. El bromuro de potasio, metal, potasio, bromo es no metal, hay enlace iónico, metal no metal. Se transfiere un electrón, cierto. Dice que es no soluble en agua. Todos los iónicos son muy solubles en agua. Falso. En el CO2 existe enlace covalente polar. Claro, en el CO2, metal, no metal, el enlace está bien, covalente polar. Pero como molécula es apolar, eso también está bien. O sea, aquí, como a mí no me gusta cambiar las respuestas ni nada, hay 2 claves, la B y la E. ¿Ya? La B y la E están correctas. En el siguiente me dice quiénes tienen enlaces covalentes múltiples. Un enlace covalente múltiple es el doble enlace y el triple enlace. Hay que hacer la estructura para ver quién tiene enlace covalente. En este caso, doble o triple. En el caso del tetracloruro de carbono, solo son enlaces simples. En el nitrógeno hay un triple enlace. Ya lo trabajé cuando hice apolares, y aquí este es como el CO2.
hay dos enlaces múltiples. Entonces, hablamos de múltiple cuando la estructura tiene doble enlace o tiene triple enlace. En este caso, la respuesta es la C, ¿no? 2 y 3. En la molécula del ácido nítrico determina la diferencia entre el número de electrones no enlazantes y enlazantes respectivamente. El ácido nítrico, hay un nitrógeno, 3 oxígenos y un hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón y el oxígeno pone uno de los 6 que tiene. El nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más un puntito negro, 6. Para 8 falta 2. Él le va a dar de los 6 que tiene. Si te das cuenta, el nitrógeno ya tiene 8. 4, 6 más 2, 8. Entonces, quiere decir que este oxígeno ya no le puede dar. Se queda con sus 6 y aprovecha el par. Entonces, eso quiere decir que aquí está el dativo. Un átomo da el par. El oxígeno no está dando nada. Aquí hay enlace doble, enlace simple y enlace simple. Si me preguntan los electrones, en este caso enlazantes, los enlazantes son 2, 4, 6, 8, 10. 10 electrones enlazantes. Si me preguntan por los electrones libres o no enlazantes, los no enlazantes son, por ejemplo, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones no enlazantes. Como me pide la diferencia es 4, nada de menos 4. Entonces, la respuesta va a ser la D. ¿Ah? Entonces, eso con respecto a la estructura del ácido nítrico, ¿no? Entonces, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con sus electrones en la capa de valencia. En el ejercicio 5 dice, ¿cuál de los siguientes compuestos, dice, no es iónico, ¿no? Entonces aquí, quien no es iónico, metal, no metal, metal, no metal, metal, cobre, no metal. Él también, es una excepción, se lo grafiqué en una sola diapositiva. Él tiene enlace metálico, la plata, al ojo. Él no es iónico. ¿Qué enlace tiene? Metal. Complete la siguiente expresión. Por lo general, cuando un elemento del 1A, sodio, se combina con uno del 7A, cloro, sodio es metal, cloro es no metal, le da su electrón al cloro. Cuando hay transferencia de electrones, es un enlace iónico. Metal, no metal. Y cuando un halógeno se combina con el hidrógeno, un halógeno, pues el flúor, cloro, bromo, yodo. Voy a poner al bromo. Él es un halógeno, está en el 7A, 7 electrones de valencia. Él se va a unir, dice, al hidrógeno. Entonces están compartiendo un electrón. Acá comparten, no metales diferentes. Como son no metales diferentes, es un covalente, pero es un covalente polar, ¿no? Si fuesen no metales iguales, sería un covalente apolar. Estoy hablando de enlace. En ningún momento estoy hablando de moléculas aquí. Entonces la respuesta va a ser iónico y covalente polar. Entonces yo debo diferenciar sodio, que un metal, del 1A, todos son metales, excepto hidrógeno, se ha dicho en tabla periódica. Del 1A con el 7A, metal, no metal, que todos los de 7A son no metales, iónico.
Pero si es un no metal, un halógeno del 7A, que son no metales, y el hidrógeno es otro no metal, entonces no metales, pero diferentes, es un covalente polar, ¿no? Y en la 7, nos dice que en la estructura del ácido carbónico indique la cantidad de enlaces covalentes sigma y la cantidad de electrones no enlazantes. Eso es para el ácido carbónico. Los sigma y los electrones no enlazantes. Mientras que para el ácido perclórico determine los enlaces dativos, sean las flechitas. Sigmas y electrones no enlazantes del ácido carbónico. Sigma 5 y electrones libres o no enlazantes 12. ¿Sí? Aquí está, aquí está. ¿Okay? Cinco y 12. Mientras que para el ácido perclórico, HClO4 está pidiendo los dativos. ¿Los dativos quiénes son? Las flechas. ¿Cuántas flechas tiene? Tiene 3. Esos son los dativos. Los dativos en este caso van a ser 3. Y eso va a ser mi respuesta. 5, 12, 3. La respuesta va a ser la A. Mientras que en la 8 dice cuáles las siguientes proposiciones son correctas respecto al enlace covalente, ¿no? Cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman este enlace es 0, se clasifica como apolar. Está hablando del enlace covalente. Como me está hablando de un apolar, entonces yo digo los apolares son 2 oxígenos, 2 cloros, 2 nitrógenos, 2 hidrógenos, 2 bromos. Y si sacamos la diferencia de electronegatividades, por ejemplo, el oxígeno está enlazado con otro oxígeno, es un covalente apolar, cada uno tiene una electronegatividad de 3,5, pues esa diferencia de electronegatividades va a ser 0. Cuando la diferencia de electronegatividades es 0, se clasifica como apolar. Esto está bien. A condiciones ambientales, las sustancias que la contienen pueden ser sólidas, líquidas o gas. Estoy hablando de enlaces. Un enlace covalente sólido es la glucosa, por ejemplo. No metales diferentes. Líquido, un covalente líquido, el agua, ¿no? El agua es líquido. Y un enlace en estado de gas puede ser el CO2. Como habla de covalentes, el CO2 es un covalente polar, pero también pueden estar los covalentes apolares que son gases, ¿no? El cloro, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno. Entonces, los covalentes están en los 3 estados de la materia. Hay covalentes sólidos,
hay covalentes líquidos como el agua, ya hay covalentes en estado de gas que pueden ser poliatómicos como el CO2 o diatómicos como los gases oxígeno, cloro, nitrógeno. Eso está bien. Ahora nos dice que en un enlace triple los átomos comparten 3 pares de electrones. Claro, por cada rayita hay 3 electrones. Uno da 3 y el otro también da 3. 3 pares de electrones. Ahora ahí hay 6 electrones, pero en pares está bien. En pares hay 3. Entonces, esto también es correcto. De acuerdo a la diferencia de electronegatividades en el HO es menos polar que el HCl, pues acá tengo que sacar la diferencia. Del hidrógeno es 2,1 menos el oxígeno que es 3,5. Esa diferencia de electronegatividades sale 1,4. Aquí el hidrógeno tiene 2,1 y el cloro tiene 3,0. Esa diferencia de electronegatividades sale 0,9. Entonces, ¿quién es más polar? Más polar es aquel que tiene mayor diferencia de electronegatividades. El HO es más polar que el HCl, ¿no? Entonces, esta proposición es falsa. Mientras que uno tiene 0,9, el otro tiene 1,4. O sea, el que tiene 1,4 es más polar. Pero acá dice es menos polar, por eso es falso. Está pidiendo las proposiciones correctas. Las correctas es 1, 2 y 3. Esa sería la respuesta. Los covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases. En cambio, los iónicos todos son sólidos. Los metálicos todos son sólidos excepto el metal mercurio que es líquido. 9. Dice, las sustancias moleculares presentan dipolos que pueden ser permanentes como en las moléculas polares o momentáneas como en los apolares. Estos dipolos generan fuerza de atracción que se les conoce como fuerzas intermoleculares. Marque la alternativa incorrecta. Dice que se clasifican como fuerza dispersión del hondo, dipolo, dipolo y puente de hidrógeno. Esa es la clasificación. Entonces, esto está bien. Ahora dice que las fuerzas de dispersión del hondo están presentes en moléculas polares y apolares. Yo les he dicho que el hondo está presente en todo. Sea puente de hidrógeno, sea dipolo, dipolo. Si es puente de hidrógeno, dipolo, dipolo, siempre van a ser moléculas polares. Y el mismo hondo, ¿no? Ahí une moléculas que son apolares. Entonces, esta también está correcto. El London está tanto en moléculas polares como apolares. Pero los polares no prevalece porque es una fuerza débil. La fuerza dipolo-dipolo están presentes en el H2S y en la cetona y el HCl, ¿sí? Porque si nos fijamos, ninguno tiene simetría. Por ejemplo, el HCl, esto es su enlace. Entonces, no hay simetría, pues, ¿no? No hay simetría. Cuando no tienen simetría, ¿qué cosas son? Son dipolos, dipolos. Entonces, esto está bien. Dice, debido a que los puentes de hidrógeno, la temperatura de ebullición del agua es 100. Claro, porque él tiene fuerza puente de hidrógeno, ¿no? En cambio, este hidrocarburo no tiene puente de hidrógeno. Y como no tiene menor temperatura de ebullición. Entonces, está bien que debido a los puentes de hidrógeno que presenta el agua, va a tener mayor temperatura de ebullición que aquel que no presenta puente de hidrógeno. Aquí, en este ejemplo, el carbono se está uniendo a hidrógenos. Y ustedes saben que el hidrógeno va a formar puente de hidrógeno solo con flúor, oxígeno, nitrógeno.
nada más. En su lista no está el carbono. Entonces, esto está bien. Debido a la fuerza puente de hidrógeno, el agua va a tener mayor temperatura de ebullición que el hidrocarburo que no tiene fuerza puente de hidrógeno. Y por último dice, las fuerzas intermoleculares influyen en las propiedades físicas y son más fuertes que los enlaces químicos. Habíamos dicho que las fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces químicos. Si bien es cierto que sí, las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades físicas, pero son fuerzas débiles. Por lo tanto, aquí la respuesta incorrecta, que es lo que nos está pidiendo, es la alternativa E, ¿no? La E. La E es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, eso con respecto a las fuerzas intermoleculares. La 10. Marque la alternativa Marque la alternativa, dice, cuya sustancia presenta respectivamente las siguientes fuerzas intermoleculares. Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno tiene que ser en moléculas. Acá esto es iónico, metal, no metal. El hidrógeno y el bromo no está en su lista. Aquí ni siquiera hay hidrógeno. Aquí hay metal y no metal, esto es iónico. Entonces, aquí está el puente de hidrógeno. Esta estructura es un C y 3 hidrógenos, CH3. Viene el oxígeno y el hidrógeno. ¿Dónde está el puente de hidrógeno? Aquí. ¿A quién se une el hidrógeno? El oxígeno. ¿El oxígeno está en su lista? Sí. Y profesora, ¿por qué no está aquí? Porque si el hidrógeno se une al carbono, el carbono no está en su lista para formar puente de hidrógeno. Solo forma puente de hidrógeno con el oxígeno, el flúor y nitrógeno, ¿no? Con flúor, oxígeno y nitrógeno. Ahora, quiere un dipolo-dipolo. Un dipolo-dipolo no debe tener simetría. En este caso, puede ser el HCl, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay simetría. Esto es un dipolo. Y London, en este caso el metano, ¿no? Metano tiene simetría. Tiene simetría, es una molécula apolar. Tiene simetría, es un London. Entonces aquí, él es London. Si me dijeran quiénes más son London, él es London, él es London y él es London. Tienen simetría. En este caso el metano, estoy hablando del CO2, estoy hablando del bromo. Tienen simetría. Pero quien cumple todas las claves en ese orden es la D, ¿no? En el estricto orden. Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerza de dispersión del hombre. Muy bien, entonces preguntas. Preguntas.
¿Preguntas? Tienen un chat ahí, abran su micro. Escriban. En el caso de... ¿Te refieres a qué, Daniel? Las fuerzas intermoleculares, fuente de hidrógeno, ya he explicado que el hidrógeno se está uniendo al oxígeno, por eso hay puente de hidrógeno. En el HBr hace su enlace y no hay simetría, por eso es dipolo-dipolo. Y en el tercero, para hacer un London, así regla práctica, yo debo ver si tiene simetría o no. Crúzalo bonito con tu regla el metano y por todos lados, todas las partes son iguales, hay simetría, por lo tanto es un London. ¿Quiénes más son londos? En la demás clave decía, el CO2 también es un London. Ya hemos visto en la anterior diapositiva, cuando trabajamos fuerzas intermoleculares, cuando tenemos aquí, por ejemplo, un London, aquí, por ejemplo, ¿no? Acá está el CO2, tiene simetría, fuerza London, molécula polar, ¿no? Entonces, como aquí en el último ejercicio, el metano tiene simetría, por eso es apolar, ¿no? Tiene simetría. London. Todo lo que tiene simetría es London y como moléculas son apolares. En la descartado, porque el sodio es metal y el oxígeno es no metal y el hidrógeno es no metal. Eso es un iónico. Los iónicos no entran en fuerzas intermoleculares. Ahí no hay puente de hidrógeno. Ojo aquí. Dice, profesor, aquí hay puente de hidrógeno. Mira que el oxígeno está cerca. Es que es metal. Y cuando es metal no puede haber covalente ahí. Eso es iónico. Sodio es metal y oxígeno e hidrógeno son no metales. Por eso se descarta, ¿no? Porque es un iónico. ¿Ya, Fernando? Muy bien. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, como si hubiera sido un no metal en lugar de sodio, ahí sí hubiera sido un puente de hidrógeno. Ajá, exacto. Entonces, como el sodio es un metal, no puede entrar como puente de hidrógeno. Entonces, ahí ese es iónico. Entonces, igual que en la primera, sodio y bromo es iónico, en la segunda no hay puente de hidrógeno porque el bromo no está en su lista, solamente es flúor, oxígeno y nitrógeno. Y la tercera, peor, ni siquiera hay hidrógeno, ¿no? Eso es un iónico, metal, magnesio, oxígeno, no metal, ¿ya? Entonces, muy bien, chicos, entonces a repasar el tema. Entonces, cuando te preguntan enlace, tiene tres opciones, el iónico, el covalente y el metal. Y si tú determinas que son covalentes porque son no metales, si son no metales iguales, dos oxígenos, dos cloros, es un covalente apolar. Si ves carbono y oxígeno, hidrógeno y oxígeno, como para el agua, ellos son covalentes polares. Y si veo plata, zinc, cobre, una lámina de cobre, una varilla de hierro, te dicen, ahí hay enlace metálico. Pero si hablamos de fuerzas intermoleculares, si el hidrógeno está enlazado directamente al oxígeno, al nitrógeno o al flúor, ahí hay puente de hidrógeno. Para dipolo-dipolo London tienes que fijarte si la estructura tiene simetría o no tiene simetría. Si no tiene simetría es un dipolo, por lo tanto es una molécula polar. Pero si tiene simetría es un London y es una molécula apolar. ¿Okay? Entonces no tenemos que mezclar el enlace químico con la fuerza intermolecular. Son totalmente diferentes. Ya, muy bien, chicos, lo dejo, cuídense, repasen que ya se aproxima su examen, ¿eh? Entonces no pueden estar dejando muchos puntos sin ser estudiados.